Bien, yo creo que estamos listos. El tema en esta mañana lleva por título Aprendiendo del pasado, parte 2. Aprendiendo del pasado, parte 2. Yo estuve hablando hace unas semanas atrás, porque la vez pasada nos ministró el pastor Héctor Barragán, cuántos fueron edificados con ese tema, ¿verdad? Estuvo muy bueno el pastor. Si usted fue edificado por ese tema del pastor Barragán, pues póngalo ahí, diga, yo fui edificado, me consoló, me exhortó, me edificó. Y de paso un saludito para él que está en las redes por ahí junto con su familia. Bendecido pastor Héctor. Y el anterior estuvo el pastor Eladio. Entonces no pude compartir esta segunda parte, pero me propongo hacerlo en esta ocasión. El hermano Tony Blondín dice, no puedo compartir, cada vez que lo hago pierdo la señal y me cuesta volver a conectar. Entiendo, tranquilo. Lo puedes hacer después, entonces no te pierdas la palabra. Este es el momento. Gracias, Tony, por tu sinceridad. Bien, aprendiendo del pasado, parte 2. Tenemos que aprender del pasado. Tenemos que ser sabios y ser entendidos de las cosas que han pasado, ¿verdad?, años atrás, para nosotros no volver a caer en el mismo error. En la primera parte yo les hablé de los errores que muchos hombres cometieron, pueblos en el pasado, en su desobediencia a Dios. Cómo dejaron a Dios, cómo ignoraron a Dios, cómo no obedecieron su palabra, cómo se sometieron a la idolatría, a la obstinación, al orgullo, a la codicia, y todo eso provocó el juicio de Dios. Pero hoy yo quiero hablar de el pasado de hombres que hicieron lo correcto. Hombres que hicieron lo correcto en el pasado y que debemos aprender de ellos. Mire, a manera de introducción, yo quiero abrir mi corazón en este tema. Es un tema bastante duro para mí comunicarlo, porque no muchos tienen el oído apercibido para oírlo. Yo sé que hay muchos que Mire, yo tengo mucho tipo de audiencia, de personas que me escuchan por diferentes motivos. Hay unos que me escuchan de corazón. Hay unos que me escuchan porque encuentran en esta plataforma, en este ministerio, un oasis, un ministerio que predica una palabra que los confronta, que los edifica, que los afirma en la verdad. Hay otros que simplemente escuchan por curiosidad. Me conocen mi persona, conocen mi pasado, mi trayectoria, y entonces tienen curiosidad a ver qué dice ese pastor cantante Carlos Estero Jr. El Junior, a ver qué dice el Junior. Hay otros que me observan, que me escuchan para criticarme, ¿verdad? Han conocido la palabra de gracia que yo predico, que yo la conozco, pero cuando piensan que yo digo algo en algún momento que está fuera del pacto, ellos, conforme a sus juicios y a su entendimiento, ellos entonces critican y hacen sus propios comentarios. Hay otros que en el momento que yo voy a hablar de algo que los confronta, están tan endurecidos que apagan el celular o sintonizan o cambian a otra frecuencia. Yo entiendo todo eso. Y por eso es que yo he seguido adelante con la proclamación de esta palabra, no importando quién me escuche o quién no me escuche, porque a fin de cuentas mi compromiso es con el Señor. Yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. El profeta Jeremías, cuando hablaba, y no me considero profeta, lo he dicho muchas veces, simplemente soy un instrumento de Dios. Pero el profeta Jeremías, cuando hablaba, el pueblo se burlaba de él, el pueblo no le escuchaba. Y entonces Dios le dijo, te voy a dar frente de pedernal. Y a Ezequiel también se lo dijo, porque es difícil, es duro hablar a un pueblo que está duro de servicio, que no escucha. Pero hubo hombres en la palabra que se pararon en la brecha, no importando la dureza del corazón del pueblo, no importando la desobediencia del pueblo, y se pararon en la brecha y dijeron, no, yo voy a servir al Señor. Señor, y se metieron y intercedían por el pueblo, se humillaban delante de Dios en nombre del pueblo. Entonces,
La iglesia tiene una labor muy, muy importante en estos tiempos. Escuche esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo se ha alejado de Dios. Yo sé que hay muchos que no les gusta escuchar esta palabra. No, estamos bendecidos, pastor. Estamos reinando en vida. Mire, tú estás bendecido porque Cristo te bendijo. Pero tú no estás reinando en vida cuando tú no escuchas la voz de Dios. Tú estás llamado a reinar en vida. Pero no todos reinan en vida. Reinarán en vida los que reciban la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Esto no es algo imputado para ti. Esto es algo condicionado a que le obedezcas. Tú estás bendecido con toda bendición. Eso fue imputado. Tú estás salvo para siempre. Esto fue imputado hace 2000 años. Tú fuiste justificado y tú fuiste santificado y perfeccionado y sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso fue imputado. Nadie puede cambiar aunque caigas preso, mi hermano. Nadie puede moverte de esa posición. Yo siempre lo he dicho. Una vez salvo, tú eres siempre salvo. Pero también he predicado por muchos años la misma palabra, la misma cantaleta, como dicen algunos, de que aunque tú eres un bendecido, tú estás llamado a obedecer a Dios. Cristo tiene que ser formado en ti. Tú estás llamado a obedecerle, a humillarte delante de Él, a ser formado por Él, a ser tallado por Dios, a cambiar tu camino, a arrepentirte, a reconciliarte con Dios. Y esta es la parte que a algunos no les gusta, porque les toca la médula. Los confronta con su vida libertina y ellos quieren seguir en la vida doble, pero tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes decir que tú eres un bendecido y emborracharte los fines de semana. Tú no puedes decir que tú eres un bendecido y tener una relación adúltera con otra mujer o con otro hombre. Eso no compagina. Dios no te llamó a eso. Tú no puedes decir que tú eres un bendecido y tener tu corazón lleno de raíces de amargura. Tú no puedes decir que tú estás salvo para siempre y no perdonar a tu hermano, guardar rencor. No puedes. Estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire, el mundo de hoy está sufriendo las consecuencias de lo que se sembró en el pasado. Lo que estamos viviendo hoy son consecuencias. Hay muchos que no les gusta entender esto, pero eso se llama juicio de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos dijo allá en Romanos capítulo 2, nos habló del juicio. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Quién eres tú para que juzgues? El juicio de Dios está ahí. Romanos 2. Esto fue después de la muerte de Cristo. Esto es nuevo pacto. Entonces, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la salvación eterna. Eso está intocable. Yo estoy hablando de lo que está sucediendo. Si tú eres un hijo de Dios, un bendecido que conoces al Señor y caminas en la carne, hermano, tú vas a sufrir consecuencias. Vas a estar en enfermedad, vas a andar en pobreza, se va a afectar tu matrimonio, se va a afectar tu relación con tus hijos, se va a afectar tu ministerio, se va a afectar tu negocio. No esperes el favor de Dios cuando tú estás viviendo una vida carnal y en pasiones desordenadas. Dios no puede aprobar eso. Entonces, entienda bien, vuelvo otra vez. Lo que se está viviendo hoy son consecuencias de una vida desobediente de este siglo. Pero ¿por qué tenemos un mundo desobediente? Porque hay una iglesia desobediente. Oiga, sígame en esto. ¿Por qué hay un mundo desobediente? Porque hay una iglesia desobediente. Cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia no usa el púlpito para predicar la palabra de Dios y buscan sus propios intereses y es un centro de entretenimiento, entonces, si la iglesia se desvía, si el juicio comienza por la casa, como dice la palabra, allá primera carta de Pedro, capítulo 4, 17, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjate, el mundo está descarriado porque la iglesia se descarrió. La iglesia anda en apostasía. ¿Y por qué la iglesia anda en apostasía? Porque sus ministros y sus pastores andan en desobediencia a Dios. Hoy los ministros de Dios no saben discernir entre lo justo, entre lo santo y lo profano. No han podido discernir. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si los ministros y los sacerdotes de Dios y los pastores
están desviados, que son los llamados por Dios para darle alimento espiritual al pueblo y dirigirlos a la palabra, si nosotros estamos desviados, hermanos, entonces el pueblo se desviará, porque como es el sacerdote, así será el pueblo. Cuando la palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó sabiduría. ¿Por qué pereció el pueblo? Porque la sabiduría le faltó de la boca de los sacerdotes y de los ministros. Cuando los ministros venden sus ministerios para agradar al hombre, buscando la lana de las ovejas, haciendo mercadería con vosotros, cuando hacen eso, entonces el pueblo sufre las consecuencias, porque no hay ministros alertas, fieles a Dios, idóneos, que estén alertando al pueblo con la palabra del Señor. No los hay. Todos predican su propia palabra, lo que les conviene. Suavizan. Oye, arreglan las paredes con lodo suelto, dice la palabra. Lodo suelto. Cuando viene un vientito, se cae ese lodo y empieza a filtrarse el agua. Y en este día me propongo hablar de algunos hombres que dijeron, no, yo voy a obedecer a Dios. Y yo recibo que usted y yo seamos uno de esos hombres y mujeres que dijeron, yo obedeceré a Dios. ¿Quién fue el primero? A manera de repaso, Moisés. No voy a hablar de todo, pero voy a tocar algunos. Moisés, cuando el pueblo se desviaba, ¿qué hacía Moisés? Se postraba ante el Señor, intercedía por el pueblo. Mire, hubo momentos que Dios le dijo, no ores más por ese pueblo, déjalos, deséchalos, quítate de en medio, que yo te traigo un pueblo más grande y más poderoso. Así le dijo el Señor a Moisés. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? No se quitó de en medio. Dijo, Señor, pero ¿y qué van a decir después los enemigos, que tú no pudiste sacar al pueblo de Egipto e introducirlos en la tierra prometida que tú dijiste? Tú vas a quedar en vergüenza. Y convenció a Dios. Sí. Convenció a Dios para que Dios dijera, ok, yo voy a estar contigo y yo voy a enviarte mi ángel. Y después en un momento Moisés dijo, pero ven acá, no me has dicho a quién vas a enviar. Y ya él le había dicho que le iba a enviar el ángel. Pero era como que Moisés no quería el ángel, no. Moisés quería la seguridad de que Dios iba a estar con él. Y él le dijo, está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muere Moisés y se levanta Josué. Y quiero leerte ahí Josué capítulo 24. Miren qué lindo. Josué se crió a los pies de Moisés. Josué estaba ahí en el templo todo el tiempo, cerquita del tabernáculo. Mira cómo dice, ya Josué anciano ya había introducido al pueblo a la tierra prometida, les había repartido su heredad, les había repartido las tierras. Pero en un momento, en el capítulo 15 del versículo 15 del capítulo 24 de Josué, Josué 24, 15, dice, vamos al 14, dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. My God. Aquí estamos hablando de un hombre que obedeció a Moisés, introdujo al pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo empezó a mezclarse con los dioses de la tierra prometida, con los dioses de los amorreos, de los filisteos, con los dioses de esas tierras nuevas. Cuando Dios les había dicho, yo los voy a meter allí, pero no se mezclen, no comiencen a adorar los dioses de ellos, no se casen con las mujeres de ellos porque los van a arrastrar a sus dioses. Obedezcan, no dejen mi palabra. Pero mira, comenzaron a irse y tuvo que pararse Josué y dijo, aunque ustedes sirvan a otros dioses, yo y mi casa
serviremos al Señor. Entonces, mira lo que es la influencia de un hombre parado en la brecha. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. Él no va a permitir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Bueno, para no leerte toda la historia, el pueblo dijo, prometemos servir a Dios, porque es que hubo un Josué que se paró ahí. Y yo pregunto, ¿dónde están los Josués de hoy? ¿Habrá algún Josué en su casa que se pare y dijo, no, aquí, aunque papi y mami, o aunque el hijo, o aunque la mujer, o aunque el hombre no sirvan al Señor, yo me voy a parar aquí a servir al Señor? Mira, hay muchos hermanos que me están escuchando que en sus casas hay división. Hay casas divididas donde uno le sirven a Dios y otros que conocen a Dios no le están sirviendo. Pero tiene que haber un Josué o una Josué que se pare y diga, yo voy a servir al Señor. Yo voy a humillarme delante de Dios por esta familia mía. Yo voy a orar por mi casa. Yo voy a orar por mis hijos. Yo voy a orar por mi esposo para que Dios lo despierte, lo alumbre. Voy a orar por mi esposa para que Dios le llame la atención. Tienen que haber hombres y mujeres fieles. Entonces, cuando Josué muere, dice que después que murió toda esa generación, se levantó otra generación que no conocían las maravillas que Dios había hecho en el pueblo. Y ahí volvió la desobediencia, ahí volvió la idolatría. Entonces Dios levantó ahí lo que se llaman los jueces. ¿Recuerdan los jueces que Dios levantaba a uno? Sansón era uno de ellos, Gedeón era otro, Débora, una mujer que era jueza y era también profeta. Hombres y mujeres que Dios levantó para libertar al pueblo de la esclavitud. Después el pueblo pidió reyes como los impíos. Dios le dio rey y vemos que el rey Saúl comenzó bien, pero luego se desvió. Luego Dios levanta a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió sus errores, sí, como el error con Urías Eteo y todo lo que planificó, el adulterio, todo eso le causó unas consecuencias terribles. El censo que hizo después sufrió consecuencias, pero David era un hombre que se arrepentía, era un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, hermano, aquí el problema no es cometer errores, el problema es qué haces tú después que cometas errores. ¿Te quedas ahí regodeado en el fango? ¿Te quedas ahí en esa vida doble, en esa vida fría delante del Señor? ¿O te arrepientes de esa condición, de esa conducta y vuelves tu camino al Señor? Vuelve al primer amor. Tú sabes que hay muchos hermanos que están fuera del primer amor. Así como hay muchos matrimonios que han perdido el primer amor. Mira, hay personas que están casados. Hoy al principio eran pichoncitos y que te quiero y te amo y todo, pero ya después de 10, 15 años empieza la cosa. Es más, después de los 5 años empezaron a cansarse y ya no hay esa chispa. ¿Sabes por qué? Porque tampoco hay la chispa para el Señor. Si no hay chispa para con el Señor, tampoco habrá chispa en tu matrimonio. Primero, el primer amor es el del Señor. Ese no lo puedes dejar por nada, porque si dejas ese, se te destruye todo lo demás. Y hay muchos que tienen que volver al primer amor con el Señor, para luego volver al primer amor con sus esposos y con sus esposas. Yo doy gracias al Señor porque puedo ver en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, que ese amor no se ha marchitado. Ese amor está ahí, pero ¿sabes por qué? Porque el amor de Dios tampoco se ha tronchado. Dice la Biblia que doblez de 3 es difícil de romper. Pues cuando hay 2 y el tercer
cordón es difícil de romper. Ese tercer cordón es Jesucristo, que tiene que estar en tu matrimonio. Si Él está en tu matrimonio, oh, el amor va a estar ferviente todo el tiempo. Entonces, después se levantaron los reyes, que algunos reyes obedecían, otros reyes desobedecían. Y entonces Dios tuvo que levantar profetas y denunciarlo. Hermanos, por eso es que vemos el desorden que hubo. Pero hubo uno de los reyes llamado Asa, rey de Judá. Y allá en Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 1, mire lo que pasó. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Por eso es que a mí me encanta leer la historia de la palabra. Y el rey, y después murió este rey y nació su hijo, y este hizo lo malo ante los ojos, y después este murió y nació su hijo, y fue rey por 30 años, y este hizo lo bueno. Me gusta porque aprendo de los errores y de las victorias de ellos para o no hacerlo o imitar su conducta. Porque para eso está ahí. Pero dice, fue sepultado Abías en la ciudad de David, era un rey de Judá, y reinó en su lugar su hijo, Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Tuvo sosiego, tuvo paz, tuvo prosperidad. ¿A que no te imaginas por qué hubo prosperidad por 10 años? Porque Asa, que era el rey nuevo, comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Cuando tú haces lo recto ante los ojos de Dios, Dios va a prosperar tu camino. Mire, yo he visto el favor de Dios sobre mi vida, sobre el negocio, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre todo. Yo lo he visto, el favor de Dios. Mi esposa y yo lo hablamos todo el tiempo y decimos, es que humanamente es imposible vivir lo que estamos viviendo. Y ambos nos asombramos y dicen, pero mira cómo Dios ha multiplicado todo. Hermano, lo digo con el corazón en las manos, no lo digo para vanagloriarme, lo digo como testimonio del poder de Dios. Dios respalda a los que le obedecen. Hemos visto el favor de Dios. Hemos visto que cuando alguien viene en contra de nosotros, se van por 7 caminos. Hemos visto este negocio que Dios nos ha dado y el ministerio se ha mantenido en pie. No importa lo que haya pasado financiero, el coronavirus, la inflación. Ahí está el negocio y el ministerio está en pie. Y la casa está en pie. Y las finanzas, la salud está en pie, todo. ¿Y por qué? ¿Porque yo soy bueno y mejor que nadie? ¡No! Porque Dios es fiel a los que le buscan de verdad. Él galardona a los que le buscan. No vengo yo, hermanos, que son mis testigos, por años diciéndoles lo mismo. ¿No has entendido la palabra de Dios? ¿De qué manera la vas a entender? ¿De qué manera tú esperas entender la palabra de Dios cuando estés en una cisterna metido, todo derrotado, como están muchos? A mí me apena ver hermanos derrotados y siguen diciendo, yo estoy en victoria. Y hermanos, es una vergüenza lo que viven. Están derrotados. Están enfermos, destruidos, en problemas económicos, en problemas en sus matrimonios, en sus casas, destruidos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, manantial de vida. ¿Desobedecieron su palabra o es que Dios es infiel? Dios no puede negarse a sí mismo, pero cuando le desobedecemos, cuando le ignoramos, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, Dios se aparta de nosotros. Viviendo dentro se aparta. Por eso la palabra dice, de Cristo os desligáis. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Aún justificándote por la ley, te puedes desligar de Cristo. Se contrista el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, con el cual fuiste sellado. Se contrista porque lo dejaste, te olvidaste de él. Oh, te acordaste de las fiestas,
Oh, my Lord, Dios, dame fuerza para hablar tu palabra. Te acordaste de la fiesta, te acordaste de los bailes, te acordaste del jolgorio, pero se te olvidó tu comunión con Dios. Se te olvidó tu tiempo íntimo con Dios. Pusiste otro en lugar de Dios. Reemplazaste el tiempo de Dios para beneficiar tus asuntos carnales y temporales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Derrota. Lo único que te queda son, mira, esos son los que me honran con frutos de labios. Me honran, pero su corazón está lejos de mí. No me venga a decir, es lo que dice el Señor, no me venga a decir que tú me amas y me obedeces, porque todo es pamplina. Cuando estás en la prueba no me buscas. Oh, tú no me llamas. Tú no me llamas. Tú no me ruegas, tú no clamas a mí. Tú no te humillas delante de mí, es lo que el Señor te dice. Pero si mi pueblo se humillare. Oh, tiene que haber alguien que me escuche en esta mañana, que sea de esa manada que diga, yo me humillo, yo me humillo, yo me humillo. Yo no quiero resistir a su voluntad. No seas tú uno como esos del Sanedrín, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Hermanos, yo siento el fuego de Dios cuando hablo en esta hora. No es fácil hablar esta palabra, pero la tengo que hablar porque yo no te sirvo a ti, yo le sirvo al Señor. ¿Dónde están los que cuando Dios habla se humillan delante de Él? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que le buscan de noche? ¿Dónde están esas madres que interceden por sus hijos? ¿Dónde están esos abuelos que de día y de noche claman por su descendencia, pero no claudican en su fidelidad a Dios? Están ahí firmes. Oye, en medio de la prueba hay prueba, pero están firmes. Oh, hay prueba, hay mucho viento, hay mucho huracán, pero se congregan, leen la palabra, oh, ponen a Dios en primer lugar, le dan el primado a Dios, leen la palabra, le adoran. Esos serán galardonados. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y si usted tiene tiempo, lea lo que le pasó a Asa. Mire, Asa era un bárbaro. Vino un profeta y dijo, Dios está contigo, dale para adelante, pero cuando desobedezcan, los dejaré. Y ahí mismo Asa dice que rasgó sus vestidos y dijo, voy a servir al Señor. Aleluya. Estoy viendo un pueblo desviado, hermano. Estoy viendo una iglesia desviada. No les importa la santidad de Dios. ¿Sabía usted que Dios es santo? ¿Por qué tú crees que los ángeles dicen en el cielo, santo, santo, santo? Porque eso es lo más que dicen, porque es que Él es santo y Él habita en santidad. Pero hay un pueblo que no quiere vivir en santidad, quieren vivir en sus deleites. Hermano, usted no quiere pagar el precio. Y hay un precio que pagar. No estoy hablando de salvación. Oh, porque ese precio que pagó Jesucristo por nosotros, nadie lo puede pagar. Estoy hablando del precio de seguirle. O no hay un precio en seguirle. Hay un precio. Se van a burlar de ti. Te van a dejar solo. Vas a padecer. Vas a sufrir. Oh, pero vas a tener al que importa de verdad a tu lado. Y Él finalmente te galardonará. Él se ocupará de tu descendencia, de lo tuyo. Él se ocupará de tu matrimonio, de tu ministerio. Él se ocupará de tu salud y de tus debilidades. Te cuidará, te guardará en cada paso que hayas, porque siempre consultas con Él en todo. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde están esos pastores
que se atrevan a hablar la palabra de Dios con ahínco a sus congregaciones. Pero el pueblo no la escuchó. Y dice la Biblia que la ira de Dios se enfureció, se encendió. Y Dios tuvo que mandar ese ejército poderoso del norte. ¿Sabe quién eran los que venían del norte? Babilonia. Y lo venía anunciando el profeta Jeremías. Viene destrucción. Y se burlaban de él. Hasta lo metieron preso. Le taparon la boca, le metieron golpes en la boca. ¡Ay, mentiroso, charlatán! Y era Dios hablándoles. Y vino Babilonia y destruyó Jerusalén completa, la incendió. Hasta el templo. Le robaron todos los tesoros del templo. ¡Todo! Y se llevó al pueblo cautivo a Babilonia por 70 años. ¡Ay, qué casualidad! Que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por un numeroso ejército. Y es que ese ejército tenían unas tácticas y unas técnicas de batalla tan poderosas que nadie los podía... No, mi hermano, era porque el pueblo de Dios había desobedecido. Podía venir una mosca y la mosca le ganaba al pueblo, porque esa mosca venía como parte del ejército de Dios. 70 años en cautiverio estuvo el pueblo. Y Dios les hablaba a través de los profetas, y les habló a través de Habacuc, y les habló a través de Jeremías, y les habló a través de Ezequiel, de Isaías. Pero ellos no oyeron. Y mira la evidencia. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Mira, Ezequiel capítulo 22 y el verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Todo desobedecieron toda la ley de Dios. Verso 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Mira, eso es lo que estamos viendo hoy, mi hermano. Ganancias deshonestas en los ministerios. Y sus profetas, mira, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Oiga ahora, verso 29, verso 30. Y busqué, dice el Señor, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Oye, Dios buscó quien se pusiera en la brecha. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra y se metió en el medio a interceder? Abraham dijo, Señor, si hubieran 50, tú lo destruyes, 50 fieles a ti. Y él dice, no lo destruyo. Pero no encontró 50. Y después dijo, si hubiera 40, lo destruye. Y Dios dijo, tampoco lo destruyo si encuentro 40 fieles que me obedezcan. Y siguió bajando y bajando. Y cuando dijo, si hubieran 5, 10, no habían. No habían, hermano. Pues aquí, Dios buscó a alguien, a ver si había alguien que se pusiera en la brecha entre mí y el pueblo para que no lo destruyese, y no lo hallé. Mi pregunta en esta mañana es, ¿dónde están los que están en la brecha? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? ¿De los que se ha puesto en la brecha por tu familia, por tu casa, por tu país, por tu iglesia? Mire, hay muchos que me escuchan que no tienen una idea de lo que es el poder de la oración. No tienen idea. No lo practican.
Pero yo te invito a que tú te humilles delante de Dios. Métete con tu Dios y dile, enséñame a orar, Espíritu Santo. Enséñame a pedir como conviene. Enséñame a interceder por mi matrimonio, por mi familia. Empieza, hazlo todos los días, todos los días. Así como tú comes y bebes agua y te bañas todos los días, haz todos los días esto con el Señor y te garantizo que el Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Sabes por qué? Porque me enseñó a mí. A mí me enseñó. Y yo estaba, mire, ¿saben por qué yo hablo con tanto ahínco y vehemencia esto? Porque yo viví esto que te estoy predicando. Yo lo viví. Yo sé lo que es estar apartado de Dios. Yo sé lo que es estar en idolatría, lejos de Dios. Yo sé lo que es sentirse árido. Pero también sé lo que es ver la misericordia de Dios. Que tuvo misericordia de mí. Y no solamente me sacó, hermano, me puso otra vez en el ministerio. ¿Y usted cree que ahora yo me atrevo a cometer el mismo error? Oh, no. Y quedarme callado y no hablarle a otros y no decirle, mire, el roto está ahí, el hueco, cuidado, no se meta en el hueco. Oh, no. Dios me ha puesto como atalaya para hablar esto. Y yo lo voy a hablar. Gústele al que le guste. Y si hay gente que se enoje conmigo, pues que se enoje. A mí me importa un bledo. Yo lo que quiero es ser hallado fiel delante del Señor. Eso es todo. Y después, mire, yo no tengo tiempo de hablar todo esto. Métase a Esdras, como Esdras en el capítulo 9 se arrodilló y junto con el pueblo clamaron y dijeron, sí, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos recibido lo que merecíamos, te abandonamos, dejamos tu ley, dejamos tu palabra, nos apartamos del verdadero Dios. Todo el pueblo, hermano, eso es lo que necesitamos, un pueblo que se humille delante de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, oh, cómo se van a burlar de mí la gente. Me importa. Dios me preparó a mí. Mira, Dios me preparó para que lo que diga la gente no me importe. Yo he pasado por tanto. Mire, ay, Señor, Dios me preparó para esto. Yo sé lo que es ser difamado. Yo sé lo que es ser criticado en la prensa, en las iglesias, de todo. Yo he pasado por todo eso y me importa, ya estoy preparado. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y ya estoy en un punto, hermano, que no me interesa lo que me diga el hombre. Me interesa lo que dice Dios en su palabra. Y yo sé que hay otros que le interesan lo que dice Dios en su palabra. Yo sé que tú eres uno de esos que les interesa lo que dice Dios en su palabra. Y después, si quieres leer a otro, léete Nehemías capítulo 1, verso 1 al 11, cómo él se paró en la brecha y preguntó, ven acá, venían los hermanos de Jerusalén, él estaba en Susa, él trabajaba era copero del rey, y le preguntó a sus hermanos, ¿cómo está Jerusalén? Y le dijeron, eso está acabado, todavía hay ceniza y hay fuego que está allí, no, eso está derrotado. Y el hombre cayó en una humillación y empezó a arrepentirse delante de Dios. Hemos pecado. Nuestros padres pecaron contra ti. Pero ya no hay hoy día gente que se pare en la brecha por la familia, por su país. ¿Dónde están esos Nehemías? ¿Dónde están esos Esdras? ¿Dónde están los Josué, los Moisés? ¿Dónde están? Mira lo que dijo David. David, Salmo 102. Escuche bien, iglesia. Por favor, oiga lo que Dios dice. Salmo 102, verso 16. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Dios escucha la oración de los desvalidos. Oye esto. Y no habrá desechado al ruego de ellos. Si tú buscas a Dios, Dios te oye. Y si tú clamas a Él, Él no te va a desechar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y mira el próximo verso. Dice, se escribirá esto para la generación venidera. Oye, esto que ha sucedido se escribirá
para la generación venidera. ¿Y quién es la generación venidera? Tú y yo. Y el pueblo que dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Oh, mi hermano, yo recibo que tú eres uno de los que aprendes del pasado que está escrito en esta palabra. No esperes ser atormentado y sufrir las consecuencias para aprender. Sé humilde y aprende. Hebreos capítulo 6, y estoy terminando ya. Hebreos capítulo 6, verso 11. Mira qué lindo esta palabra. Hebreos capítulo 6, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se hereda lo que Dios prometió? Por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia, pero tienes que mostrar la misma solicitud que tuviste al principio. Hay gente que ya están cansados, no pueden orar más, ya como no ven respuesta, ya no tienen más fuerzas para orar, pero ahí es donde el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad, y si tú le buscas, Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo, para que tú sigas orando y vas a ver la maravilla del Señor. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros 2022 hoy si descuidamos una salvación tan grande? Nos está diciendo, mire, aprendamos del pasado, aprendamos del error del pasado. El próximo capítulo, capítulo 3, verso 15, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, mira la condición, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque si te debilitas y desmayas, entonces no vas a recibir lo prometido. Lo mismo en la siembra. No desmayes cuando eres corregido. No desmayes cuando siembras, porque a su tiempo vas a cosechar. Hay un tiempo, hermano. Dios tiene un tiempo. No puedes desmayarte. Pastor, es que estoy cansado. Estás cansado porque estás dándole oído a voces que no son la voz de Dios. Estás cansado porque no tienes tu tiempo con el Señor. El trabajo te tiene cansado. Los problemas te tienes cansado porque no estás buscando fuerza en el Señor. Estás buscando fuerza en la fiesta. Estás buscando fuerza con tus amigos y amigas. Estás buscando fuerza en la televisión, en las noticias, en los medios, en los medios sociales, pero no en el Señor. Cuando tú buscas tus fuerzas en el Señor, Él la aumenta como las águilas. Busca quién está caminando en orden. Imítalo. Mira cómo dice, y termino con esto. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, oye, juzga, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Oye, no es la vida de ellos, no imite la vida, imita su fe. Examina su conducta, cuál ha sido su resultado, imita lo que predica, imita lo que enseña, imita su fe. Y no quites tus ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Recibiste tú la palabra en esta mañana? ¿Recibiste tú el consejo de Dios en esta mañana? ¿Estás atento a la voz de Dios? Yo no sé si usted pudo entender el peso de esta palabra. Wow, yo me siento tranquilo porque la pude entregar. Como cuando tú entregas un mensaje, un paquete que ya lo entregué. Y no quiero ser testigo de la destrucción de muchos, no quiero. Quiero ser testigo de la gloria. Y mira, y no es que no van a haber problemas, van a venir problemas. Y puede aparecer los virus que quieran, las inflaciones que quieran, los huracanes que quieran, los problemas que quieran pueden aparecer. Pero si tú estás en el fundamento, asido de Cristo, tú vas a soportar cualquier fuego de prueba y vas a estar en pie.
tu casa va a estar en pie, tu negocio va a estar en pie, tu salud va a estar en pie, porque tu casa está fundada sobre la roca. Si tú has sido exhortado en esta mañana, yo quiero que tú digas, yo recibo esa palabra. Bueno, ya lo están diciendo ahí. Tony dice, yo recibo eso, pastor. Qué lindo. Comparte esta palabra. Hazme saber que tú recibiste esta palabra, que entendiste el mensaje de Dios. Si tú entendiste esto, tú eres de los pocos, porque penosamente no somos la mayoría. Oh, ¿cuántos somos salvos? Somos millones de salvos, pero que entienden la palabra de Dios y su santidad y el temor a Dios, no todos. Siempre ha habido una manada pequeña, unos 7,000, su manada pequeña, su iglesia, su pueblo, su grupo, que son los que entienden. ¿Y por qué entendemos? No porque somos buenos, hermanos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él mira el corazón. Tú miras lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Cuando el pueblo decía, ese puede ser un buen rey porque es alto, y lo miraban por fuera. Y cuando Dios le decía al profeta, ese no es. Si escojo a ese, después van a decir, porque era alto, bonito y fuerte. ¿Y sabe quién escogía? El más flacucho. El de atrás, el más chiquito, era David, el más flaco. Ese tráemelo, que ese lo voy a usar yo. ¡Aleluya, aleluya! Oh, gloria a Dios. Dios es santo. Y esto está apretando. Ministerio, te exaltamos, Dios. Todavía tienes tiempo para bajarte del barco si quieres. Ya muchos se han bajado. Otros han llegado. Pero hay muchos que no han soportado la palabra. Jesús tuvo un ministerio tremendo, pero cuando él comenzó a apretar, dice que desde ese día en adelante, muchos de sus discípulos ya no le seguían. ¿Y por qué? ¿Porque ya no hacían milagros? No, porque dura era la palabra. No todos les gusta esta palabra, pero yo recibo que tú eres de aquellos que aman la palabra. Y mira, hay unos que cuando Dios nos corrige, lo aceptamos. Eso es humildad. Qué lindo cuando Dios te dice, mira, mi hijo, tienes que corregirme en esto. Tienes que cambiar tu actitud. Y tú eres humilde suficientemente para decir, sí, Señor, lo cambio. Ayúdame a cambiarlo. Eso es humildad. Y yo sé que hay un pueblo humilde. Yo no miro lo de afuera. Yo miro lo de adentro. A mí no me interesa lo de afuera. Me interesa tu corazón. ¿Eres tú de ese pueblo? Humilde delante del Señor. Si tú eres de ese pueblo, Dios puede tratar contigo. Y contigo desbaratará ejércitos. Pueden venir contra ti y no te van a vencer porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Bueno, la palabra de hoy fue expuesta y yo quiero que usted la comparta. Un saludo para Marcia Fernández desde Brasil, que está ahí recibiendo la palabra. Qué bueno, gloria a Dios. Los amo y espero ver al Ministerio Te Exaltamos Dios del sur de la Florida. Los espero ver el domingo porque hay una palabra que ya Dios me dio para el domingo. Tremenda, poderosa. Te va a edificar. Los amo. Un saludo de mi esposa Delmi, que le amamos, los queremos. Siempre lo llevamos en el corazón y vamos para allá el domingo. Hay fiesta, hay comida, lleve invitados, no importa. Simplemente diga, voy a llevar a 15. Pues póngalo ahí, voy a llevar a 15. Dígale, María, llevo 10. Pues dígale, María, llevo 10 y hacemos arreglo para 10. Te amo, bendecido con toda bendición. Chao, bye Link, te veo el domingo. Elizabeth, Evelyn, bendecida. Chao. Te exaltamos, Dios.